En nuestra redención somos declarados justos por una justicia ajena, por una justicia externa a nosotros, a lo que nosotros podamos hacer por nuestra propia fuerza, por nuestras propias obras. Esta es la justicia de Cristo. Entonces Cristo, lo que Él alcanza, esta redención donde Él muere por el género humano, esta justicia perfecta es imputada a nosotros. Y nuestros pecados, por el cual nosotros nos encontramos en deuda con Dios, se le imputan a Cristo. Es entonces que en esta justicia pasiva de Cristo, en donde Él se entrega por el género humano, es que nosotros se nos imputa a nosotros esta perfecta justicia y somos declarados justos. Como nosotros es que merecíamos ser aplastados por la ira de Dios, es que Cristo muere por nosotros. Muere por nosotros, hace esta propiciación, este derramamiento de sangre, y nuestros pecados que nosotros merecíamos saldar las cuentas con Dios son imputados a Cristo. Y es que Cristo muere por el género humano, valga la redundancia. Entonces que nosotros en toda esta obra de redención, nosotros hemos sido juntamente con Cristo crucificados. Nosotros estamos, también Pablo va a emplear, estamos muertos al pecado y vivos para Dios. Entonces nosotros hemos sido juntamente con Cristo crucificados en toda esta obra de redención. Y así como Cristo ha resucitado, nosotros hemos resucitado para una renovación de vida, una vida en abundancia. Entonces, en toda esta propiciación, todo este derramamiento de sangre y toda esta redención que existe entonces en el género humano, Pablo va a decir en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, acá el apóstol Pablo va a partir diciendo en este versículo que estamos juntamente crucificados con Cristo. Entonces nosotros ya no existimos para el pecado, nosotros estamos muertos para el pecado. El pecado ya no tiene dominio y no tiene una acción volitiva en los miembros de este cuerpo, donde Pablo va a explicar en Romanos 6 que la ley revela la insuficiencia y la insuficiencia del poder volitivo del género humano para responder a las demandas divinas. Entonces que ahora el pecado no se enseñorea de nosotros. El pecado no tiene control ahora sobre los miembros de mi cuerpo. Entonces hemos sido juntamente crucificados. Debemos creerlo, debemos abrazarlo esto con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. Hemos sido juntamente crucificados, hemos matado las pasiones, los deseos, la concupiscencia, la carne, que es en donde nos encontramos habituados hacia el mal y el pecado que residía en nuestra persona. Entonces hemos muerto para el pecado, hemos sido crucificados. Lo que Cristo hizo por nosotros, como esto tiene un alcance de redención, es como que si nosotros, como nosotros merecíamos todo esto, es como que si nosotros también hayamos sido crucificados junto con Cristo al momento de que Cristo se entrega en la muerte de cruz. Entonces hemos sido crucificados y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe. Entonces ya no vivo, el apóstol Pablo ya no vivía para él. Él había abandonado toda presunción, todo fantasma, toda presunción de que él podía ahora vivir para él. Su autoestima, su vanagloria, su jactancia, todo eso él se había despojado de todas estas ataduras de su mente, en donde él debería ser alguien en la vida, alcanzar algo, seguir un ideal, un principio, en donde él podría tener un significado y un valor de su persona. Todo esto él en Filipenses va a decir que todo esto lo va a estimarlo como basura, como excremento,
solamente para alcanzar el conocimiento de Cristo. Entonces, el apóstol Pablo ya no vivía para él, vivía para Cristo. Y lo que ahora vivía en la carne, sí. Vivía en la carne, sí. Pero lo vivía en la fe del Hijo, el cual lo amó, se entregó por él. El apóstol Pablo está hablando en términos de acá del capítulo de Gálatas, donde bien entendemos el contexto que reprende al apóstol Pedro, donde vaciló con respecto al alcance y la suficiencia de la obra de Cristo, en donde los Gálatas veían que no era suficiente la obra de Cristo y había que añadir cierto elemento para alcanzar esta redención. El apóstol Pablo va a decir que no hay nada más externo que añadir, más que solamente la fe en todo esto, y de manera pasiva, porque entendemos como en Efesios, la fe es un don concedido. Entonces el individuo es pasivo en todo esto, debe solamente entregarse por completo. Entonces el apóstol Pablo está hablando aquí de que él desecha toda presunción de autosuficiencia y de autojustificación. El hombre debe eliminar toda presunción de que él puede por sí mismo, por su propia determinación, alcanzar el favor divino. Entonces aquí el apóstol Pablo está hablando de que aquí no debemos alcanzar ninguna autovalidación, sino solamente aferrarnos por entero y por completo a la obra de Cristo. Dice, sí, vivo en la carne, sí, vivo en la carne, pero lo vivo en la fe del Hijo. ¿Qué significa eso? Que estamos muertos para el pecado, pero el creyente vive en una total contradicción, como nos explica Romanos 7, en una tensión en donde busca agradar a Dios, pero hay una ley en los miembros de su cuerpo que le impide, en donde se lamenta: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces el creyente debe vivir en constante arrepentimiento debido a esta tensión y esta contradicción del creyente, en donde se haya muerto para el pecado, debe asumirlo, su nueva realidad, su nueva posición de justificación eterna. Pero aún quedan residuos del viejo hombre que quiere tomar control volitivo, como dice Romanos 6. ¿A quién podemos obedecer? ¿Somos siervos del pecado o siervos de la justicia? Entonces, en esta total contradicción del creyente, en donde vive en la carne, sí, pero lo vive en la fe, lo vive en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Teniendo presente la obra de Cristo, es que podemos perseverar en este peregrinaje, en esta vida cristiana, como va a decir Pablo en Romanos 1, esto es por fe y para fe. Tanto como el proceso inicial como posteriormente, toda esta peregrinación es teniendo en vista solamente la obra de Cristo y nada más. Vivo en la carne, pero lo vivo en la fe.